Ok, esta clase 2 trata de los métodos cualitativos y las historias de vida. La historia de vida es un método cualitativo, pero también es una metodología en el sentido de técnica de recolección de datos. Una técnica de recolección de datos tiene un rol y es un método cualitativo porque es una vía para llegar a el planteamiento, suposiciones y comprobación de lo que suponemos que vamos a encontrar en esa historia de vida. De ninguna manera es un método etnográfico en el sentido tradicional de la antropología inglesa, británica a finales del siglo XIX, comienzos del XX. Simplemente se describían las condiciones societales de las tribus o de los pueblos que se iban a estudiar. Y eso era todo, describir, conocer, clasificar, hacer una taxonomía, porque el Imperio Británico o el Imperio Francés necesitaba conocer la manera como esa gente se comportaba para poder dominarlos mejor. En vez de dominarlo a través del ejército, de ejércitos, que significa un costo muy elevado, pues se utilizaba la antropología, se utilizaba la etnografía. Y la antropología es una ciencia colonial, nace como una ciencia colonial, igual que la sociología es una ciencia burguesa, nace dentro del contexto de una ciencia burguesa en Francia. Entonces, así tenemos que estos métodos cualitativos, son métodos etnográficos, se diferencian a mi modo de ver las cosas muy personalmente de los métodos etnográficos de los antropólogos ingleses, británicos, pues. Por ejemplo, Sir Radcliffe Brown, ¿no? Malinowski, Sir James Fraser, ¿no? Esos eran investigadores que no tenían que envidiarle nada a la investigación científica, antropológica, etnográfica y etnológica que se hace hoy. Pero el objetivo de ellos era describir y describir y describir todos los ítems que encontraban en una sociedad, ¿no? Sus sistemas de parentesco, sus mitos, como hace Claude Lévi-Strauss, pero Claude Lévi-Strauss sí tiene una teorización e interpretación. Los patrones de cultivo, patrones de subsistencia, los modos de producción, diríamos en sentido marxista. Y eso lo llevan a la corona, y la corona, las plantas que encontraban y el uso que le daban esas comunidades. Aquí se ha hecho mucho, sobre todo con Yanomamis y esos indígenas colocados en la selva, se ha hecho mucho. Y esa taxonomía o ese saber, ese conocimiento etnográfico ha llevado a laboratorios de investigación en París o en Londres y son utilizados y se vive de eso, ¿no? Ellos viven de eso. Nosotros no vivimos de la antropología, la etnología, la etnografía. O sea, no, porque hasta muchas personas, pues, que son importantes en la dirección del país no saben lo que es antropología, ni etnología, ni etnografía. Pero Claude Lissot, Jean-Claude Lissot, un antropólogo francés, sí sabía lo que era eso y tuvo 12 años con los Yanomami y se hizo el Yanomami, tuvo un ritual de iniciación y luego se le encuentra en un edificio de 7 o 8 pisos, niveles, en el centro de París. Son investigaciones etnográficas Yanomami, se vive de eso, vive de eso. Entonces esos métodos etnográficos de las historias de vida, individual y familiar, que han tratado tanto el padre Alejandro Moreno como Ferrarotti, como muchos otros investigadores, pues, sobre eso. Oscar Luis más que todo fue a los estudios de caso, se diferencian de los métodos etnográficos tradicionales. Bueno, más que todos los investigadores recientes. Víctor Córdoba, por ejemplo, en Venezuela, de Fase UCB, a quien conozco personalmente, Moreno, a quien conozco personalmente. Lamentablemente no conozco a Franco Ferrarotti personalmente, pero sí por videoconferencia lo hemos tenido, mucha metodología cualitativa que en diciembre del año pasado, noviembre del año pasado tuvimos en la U. Y ojalá lo pudiéramos tener aquí personalmente. Es un investigador representativo hoy de las líneas de punta de investigación cualitativa en el mundo occidental. Entonces, los modelos participativos de investigación-acción de Bordey y Anderegg son
también un tipo de investigación cualitativa. ¿Por qué son modelos participativos? Bueno, porque en vez de ser una relación sujeto-objeto formal, positivista, el investigador se involucra en el proceso de la investigación, se implica incluso efectivamente en el proceso de la investigación y hace rapport, lo que se llama rapport, pues va a la comunidad, se enamora de la comunidad, se identifica, digamos, efectivamente, hay empatía con el grupo, lucha por el grupo. Hay investigadores hasta que han formado parte de las manifestaciones, los han metido presos, los han reprimido en las manifestaciones que las comunidades específicas que investigan tienen acerca de las condiciones de vida, la lucha pues por las condiciones de vida de esa población. Por ejemplo, Falborda, investigador sociólogo de la costa colombiana, su trabajo más conocido es Mompox y Loba, dos comunidades de la costa de Colombia, la costa de Colombia, ¿no? Mompox y Loba, no sé si estará en la red, pero ese trabajo existe. Orlando Falborda. Y Anderé, que es un investigador chileno que comenzó hablando en América Latina de investigación-acción, pero quien primero comenzó, el precursor del concepto de investigación-acción es Kurt Lewin. Kurt Lewin en Europa, y habla de la teoría del campo y habla de la necesidad pues, de mezclarse con el investigado, con el sujeto que participa de los grupos. Moreno en Estados Unidos, en California, que comienza a hacer investigaciones de tipo psicoterapéuticas, socioterapéuticas, porque él es sociólogo Moreno, y trabajó José Moreno en esas investigaciones. Modelo participativo. Usted desea cambiar un grupo, tiene que hacer una investigación-acción, investigación con modelos participativos. Si quiere cambiar ese grupo, usted no lo puede ver desde afuera y cambiar el grupo desde afuera. El grupo no lo va a aceptar, empezando por ahí, desde el punto de vista estético y afectivo y de la sensibilidad. Entonces, dentro de los métodos y técnicas cualitativas actuales, tenemos la etnometodología de Garfinkel. Harold Garfinkel, un norteamericano, metodología. ¿Por qué denominó eso así? Él dice, no es por capricho, es que investigando a unos pacientes, sus historias clínicas en un hospital, encontré que la mejor forma de clasificar esos pacientes no era como lo establecía el archivo de historias médicas en Estados Unidos, en un hospital, sino como los pacientes decían acerca de sus problemas, los enfermeros, los técnicos en archivos médicos, en técnica médica, cómo conversaban, cómo interactuaban, y a partir de ese proceso conversacional se construían las categorías que finalmente permeaban las historias clínicas, de manera que no era un discurso médico-científico aséptico y neutral, sino es la conversación pues con los sujetos, con el grupo etno, que es pueblo, la metodología de la investigación de un pueblo. Pueblo no solamente en sentido de comunidades locales, sino también de grupos específicos, un hospital moderno en los Estados Unidos, un grupo de soldados dentro de un cuartel, también en los Estados Unidos, o en Venezuela, o en cualquier otro país. Pero fíjense ustedes que el análisis de discurso, que tiene como precursores a Foucault, a Derón, a Péchet, no son investigación en sentido, es investigación cualitativa, pero no es modelo etnográfico, ¿no? Sino que se puede utilizar para abordar los datos que el modelo etnográfico ha recopilado. El estudio de casos, el estudio de historias de vida, etcétera, digamos, las conversaciones con las personas. Al fin que él dice que de las conversaciones así en la calle, en las cafetines o en las panaderías, las cosas, él ha obtenido más información que de los mismos libros académicos que él consulta en las librerías o de la misma conversación con los expertos. Verón estudió en Argentina, Alicio Verón,
el discurso que aparecían los hectomedarios, que son semanarios en Argentina. Unos eran peronistas, otros eran antiperonistas, y entonces fue haciendo una recopilación de esos discursos durante un tiempo determinado y fue haciendo análisis de lo que él llamaba las lecturas ideológicas. ¿Qué está por detrás del discurso, la superficie discursiva de un miembro del Partido Peronista en la Argentina, o de unos miembros? Foucault investigó básicamente en arqueología del saber el discurso de autoridad médica, a través de mucho tiempo, desde la medicina experimental, desde el comienzo de la medicina en la época moderna hasta llegar a hoy. Y hace un análisis de discurso y hace lo que él llama, y propone lo que él llama la arqueología del saber, pues. ¿Cómo se constituye hoy la medicina con un discurso científico ya, con un estatuto de validez universal a partir de esos primeros comienzos de los discursos médicos, desde Hipócrates y el corpus hipocrático, hasta llegar a la medicina experimental de Werner, Morgan con la anatomía, y hasta llegar a la medicina de hoy, de posguerra. Piché, el análisis automático del discurso, y los grupos focales, que no son tampoco, que es investigación cualitativa, pero no es investigación etnográfica. En el caso de Montero, lo que plantea es la posibilidad de rápidamente poner las actitudes de un grupo, que un grupo tiene las opiniones, a través de dinámica de grupos que son grabados, donde lo que se hace no es una entrevista individual, sino una entrevista colectiva. Yo puedo, si voy a hacer una historia de vida en un grupo, comenzar por grupos focales, ¿no? Para darme una impresión de entrada de cómo una comunidad tiene una posición ante un problema determinado. Por ejemplo, plan de la patria, para decir algo. Un objeto de tener, plan de la patria, por ejemplo, o carnet de la patria, por ejemplo, solo para mencionar algo que podemos trabajar, o los grupos de discusión de Vallée, que son metodologías cualitativas, pero no son métodos etnográficos. Esto para diferenciar los métodos etnográficos de los que son propiamente etnográficos. Yo lo llamo, es de Vallée, pero yo lo llamaría grupos de discusión crítica, o dinámicas de grupos de discusión. Yo lo hice mucho con estudiantes de medicina, donde trataba de evaluar la opinión y las actitudes que ellos tenían acerca de una materia sumamente problemática en la escuela de medicina, como era bioquímica, donde la tasa de mortalidad de los estudiantes era muy grande, es decir, salían raspados muchos estudiantes. Y reconstrucción sociohistórica de la subjetividad, porque ¿a dónde nos lleva toda esa recopilación de datos, todo esos análisis de datos? A una reconstrucción simplemente del dato y de la subjetividad de los sujetos, valga la redundancia, que estamos investigando. Entonces, la subjetividad, partiendo de la premisa que la subjetividad es un condensado de las estructuras sociales, de los imaginarios, de la historia de vida de los sujetos, de los procesos de socialización, partiendo de ahí, yo necesito ver cómo reconstruyo esa subjetividad a partir de la visión sociohistórica del proceso mismo de formación de la subjetividad, partiendo de que la subjetividad no es una estructura aislada, no es una estructura intrapsíquica, sino que está determinada. Lo más social es la subjetividad. La gente dice, no, que la subjetividad, pero tú estás hablando de algo que es subjetivo, ¿sí? ¿Y qué no es subjetivo en lo social? Una cosa es lo subjetivo y otra es lo arbitrario. Lo arbitrario es cuando yo no tomo en cuenta el contexto, la situación, la subjetividad. La subjetividad siempre está contextuada y siempre es el producto de un proceso de construcción y reconstrucción sociohistórico que los grupos, la sociedad está haciendo y que tiene un efecto en los individuos. Entonces, ¿qué técnicas cualitativas podemos emplear para
aproximarnos al dato en las historias de vida. Bueno, la historia de vida de por sí ya se puede convertir en una técnica cualitativa cuando yo comienzo preguntando por las diferentes incidencias del proceso mismo de la crianza de la persona, del recluso, del paciente que está hospitalizado. Pero las encuestas estructuradas y semiestructuradas me permiten dar una idea de cómo se estructuran estos procesos. Pues. Las encuestas estructuradas son encuestas que son fundamentalmente preguntas cerradas y las semiestructuradas son preguntas abiertas. O sea, yo pregunto y le pregunto. Y las entrevistas a profundidad son entrevistas en las cuales yo encuentro que hay un aspecto conflictivo, problemático, fundamental en la historia del individuo, entonces hago énfasis en ese aspecto específico. Y entonces mi padre llegaba borracho y golpeaba a mi mamá, ¿y qué pasó ahí? Y tú sentías mucho miedo, rabia por el padre, deseos de hacerle daño, en fin, una vía que toma a veces el camino de las técnicas psicoanalíticas, pero en sentido freudiano. La entrevista a profundidad, de hecho, es una entrevista de origen psicoanalítico, pues. Y las técnicas biográficas y etnográficas, que son propiamente las historias de vida de un individuo, de una comunidad, de un grupo. La historia de vida, por ejemplo, de una familia problemática, donde ha habido delincuentes, o donde ha habido enfermos mentales, donde ha habido actos de agresión, o donde hubo una tragedia, o donde no ha habido nada de eso. Pero siempre hay núcleos de conflictividad. El ser humano no es sin conflictividad. Ni ningún pueblo, ni ningún individuo, ni ninguna sociedad. Siempre hay conflictividad. La conflictividad está desde el hecho mismo de que el sujeto viene a la vida, de que la sociedad se forma, de que el grupo, la familia se constituye. Entonces, los análisis de contenido y discurso son técnicas que se pueden utilizar para analizar la información que está contenida en el discurso que genera las historias de vida. Análisis de contenido porque son descripciones y análisis de discurso porque yo sitúo ese texto que obtengo de la investigación, lo sitúo en un contexto. Es texto en contexto, básicamente, el análisis de discurso. Entonces, dentro también de esas técnicas cualitativas, yo tengo la observación directa e indirecta. Observación directa cuando yo observo directamente un grupo o individuo. Y la indirecta cuando yo utilizo documentos, por ejemplo, diarios de la persona. El diario de Ana Frank, por ejemplo. Un diario de cualquier persona. Misivas, cartas, donde se plantean muchos de los problemas que no aparecen directamente evidenciados, tematizados, pero que están ahí contenidos. La observación participante y los relatos de vida y relatos de campo, que era lo que utilizaban los antropólogos británicos cuando iban al campo. Observación participante porque se mezclaba lo que hace Jacques Lissot, como dije antes, con los Yanomami, que él se hace Yanomami, un ciudadano, vamos a decir así, Yanomami, se casa con una miembro del pueblo Yanomami, en un ritual de casamiento, en un ritual occidental. Él formó parte de eso. Se hizo un Yanomami más y el ritual de imposición del guayuco, que es un ritual de iniciación en los niños, y él se sometió a ese ritual de iniciación, ese rito de pasaje, ese rito de iniciación que es cuando uno se convierte de niño en hombre, o en este caso de un occidental en un Yanomami. Se puede procesar también informáticamente estos datos que son extraídos de la historia de vida, método etnográfico, a través del SPSS, que es un formato, un paquete estadístico de análisis de variables sociales. Sigue siendo cualitativo, solo que yo puedo darle una orientación
de tipo cuantitativo, estadístico es, y no desmerita del proceso mismo la investigación cualitativa. Quiero ver cómo se relaciona una cosa con la otra. En este sentido, el método cuantitativo lo que hace es detectar asociaciones entre una cosa y la otra. Por ejemplo, el delincuente homicida y la familia desintegrada. Solo para hablar de una asociación que yo encuentro en las investigaciones de mis delincuentes. Y el ATRASTI es una desembocadura desde el punto de vista operacional e informático, con un software de la teoría fundamental. El MICMAC también es una investigación de tipo cualitativa, pero mucho más formalizada que la ATRASTI, más matematizada que la ATRASTI. El ATRASTI es esencial y radicalmente cualitativo. Casos, pues, datos que uno pone ahí en el software, va alimentando la base de datos y ello le va dando un diagrama, unos diagramas de toda esa codificación axial y selectiva, finalmente, ¿no? La codificación, de la codificación abierta, es la primera codificación que se hace con las primeras categorías, luego la axial, que es la relación entre categorías, propiedades y dimensiones de la categoría, y la categoría selectiva, que ya es el final, resume la metacategoría, pues, de todas esas categorías que se han venido trabajando. Entonces, hablamos de la inferencia inductiva y la metodología cualitativa en sociología. Bueno, normalmente en la investigación sociológica se utiliza para la inferencia el método hipotético deductivo, la deducción, pues, la ida, de lo más general a lo más particular. El método también se puede utilizar en ciencias naturales, pero claro que la ciencia natural utiliza más el método experimental, inductivo. Pero, por ejemplo, el marxismo utiliza un método hipotético deductivo. Marx dice, hay dos formas de hacer la investigación, hay dos formas de presentar el dato, de organizar el dato, de buscar el dato. Uno es el modelo investigativo y otro el expositivo. El investigativo parte de las categorías menos abstractas a lo más abstracto. Y el método expositivo parte de lo más abstracto a lo más concreto. Marx dice que lo concreto es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, es unidad de lo diverso, de lo múltiple. Ahí hay un principio, un avance del paradigma de la complejidad, que aparece ya en Marx, no sistematizado, pero sí enunciado. Entonces, lo individual representa una síntesis de la totalidad, una síntesis del sistema social. Por eso es que no podemos hablar de una dicotomía entre individuo y sociedad. Ah, es un problema individual. No, es un problema social. Eso es un problema individual. Lo individual ya sí se puede hacer, pero digo metodológicamente. No una separación radical y abierta como si fueran estructuras que tuvieran propiedades o cualidades completamente diferentes. El carácter totalizador de la praxis humana significa la implicación mutua entre lo individual y lo colectivo. Puesto que se trata de sujetos también, estamos hablando de sujetos, sea individuales o sea colectivos. Y puesto que el sujeto individual totaliza la praxis humana, el sistema social está contenido ya en lo individual. Lo general está contenido ya en lo singular y viceversa. Así se resuelve la falsa dicotomía entre individuo y sociedad, individual y colectivo. Y como se ha dicho, partiendo de la física cuántica, el principio de orden implicado, lo que yo encuentro en un puñado de tierra en nuestro planeta puede ser encontrado en el universo más amplio, porque ya está contenido molecularmente esas propiedades y esos principios y esos elementos que son fundamentales. Seguimos entonces con inferencia inductiva e inferencia deductiva. La observación de hechos particulares
en el caso de la investigación social, genera conclusiones que en principio solo tienen validez para el grupo del cual se realiza esta observación, pero no necesariamente para todos los grupos, incluso con las mismas características, porque pudiera derivar una inferencia para un grupo más amplio. Yo puedo encontrar, por ese mismo principio del orden implicado, los mismos elementos y las mismas propiedades en un individuo que encuentro para un grupo determinado. No quiere decir que es idéntico las propiedades que encuentro en el individuo en todo el grupo, porque hay diferencias individuales, porque existe la diferencia, porque cada individuo tiene un carácter diferencial, o sea, es igual pero diferente al mismo tiempo. Hay igualdad en las diferencias. Entonces, no puedo yo hablar de simplemente una generalización a través de un muestreo aleatorio, probabilístico, al azar, simplemente a partir de ahí obtener una inferencia para el grupo, para la población. Claro, eso se puede hacer también, pero también yo puedo asomar, intuir, vamos a decir así, unas características que estando en el individuo pueden repetirse en él. Y eso lo hemos demostrado con sujetos delincuentes o con pacientes, donde aparece un aspecto determinado, un elemento determinado que también está en el grupo. No exactamente idéntico, parecen diferencialidades, claro. Uno lo que puede hacer es tratar de conciliar las diferencias con lo general con lo particular y con lo singular. La física últimamente se ha ocupado del fenómeno de lo singular también, siendo que la física es una ciencia que se fundamenta en lo apodíctico, en lo universalmente válido. Sin embargo, los huecos negros en el espacio, nadie suponía eso hace poco tiempo. Nadie suponía que podía haber lo que Kuhn llama una anomalía en el paradigma, pero que esa anomalía no era tal anomalía, sino que era un proceso regular y estructural. Mucho más en las ciencias sociales, donde sabemos que la singularidad y la particularidad es el carácter fundamental. Como dice Weber, no hay posibilidades de hablar de lo universalmente válido, en sentido nomotético, de leyes, pues, pero sí de procesos que son recurrentes, de procesos que se repiten, de ocurrencias, de recurrencias que uno encuentra en el individuo y que pueden ser extrapolables a algo. Pueden ser extrapolables, no necesariamente. Entonces, esas conclusiones que uno tiene, esos estudios individuales, estudios de vida, pueden ser formulados no como leyes o principios de validez universal, sino como enunciados que se validan por las recurrencias. Son enunciados recurrentes y probabilísticos. Así Berthaud habla del principio de saturación, porque se pregunta, bueno, ¿y hasta dónde la muestra, pues, de esos estudios cualitativos? ¿Hasta dónde llego yo con el tamaño de la muestra? Porque en el muestreo probabilístico al azar, usted tiene unas fórmulas que calculan el tamaño de la muestra y la selección de los individuos que forman la muestra. Él dice cualitativamente, o sea, el concepto de validez en la investigación cualitativa y confiabilidad. Validez y confiabilidad, que en la investigación estadística está dada por fórmulas matemáticas, coeficiente de Cronbach, por ejemplo. La gente tanto se desvive por eso. Él dice, bueno, cuando comienzan a aparecer enunciados que son recurrentes, que se repiten, ya uno tiene que decir, bueno, hasta aquí llegamos, quizás no haga falta tener otra muestra, porque se están repitiendo, mismo enunciado, mismos procesos, mismos aspectos. Hasta aquí llegamos, diríamos, ¿no? Con el principio de saturación de Berthaud. Moreno es más radical, padre Alejandro Moreno, y dice, no, con una sola muestra, una sola historia de vida, yo puedo inferir para el resto del grupo, para el resto de los delincuentes estructurales, por ejemplo. Bien sabemos que el individuo es complejo, que lo social es complejo,
Entonces puedo encontrar un individuo aquí que no es exactamente igual a un individuo colocado al frente, aunque forme parte de la misma situación social que está viviendo, del mismo grupo, de la misma comunidad societal. No, hay diferencias. Pero vamos a encontrarnos en el vértice de la pirámide con procesos que son recurrentes. No es un artilugio, no es una trampa lógica, es que es así. Entonces uno encuentra en los delincuentes que hemos investigado con las historias de vida, encontramos que se repite mucho lo que es la desintegración familiar, que se repite mucho, me abandonaron, me dejaron, me maltrataron, que se repite mucho. A la edad de 11 años mi padre se separó, mi padre se fue. Que se repite mucho lo del maltrato de la pareja o infantil. Se repite, es permanente eso. No es una ley, ¿no? Puede no estar tampoco. Y sin embargo el individuo ha cometido homicidio. Pero entonces privan otros factores, otros valores, otros factores de riesgo asociados, como es la ideología de la sociedad, los valores de la sociedad, el mundo de vida, pero de la sociedad en su conjunto, como sistema social. Las historias de vida, la entrevista a profundidad, las dinámicas de discusión grupal, como señalaba, las encuestas tipo mixta, de pregunta abierta y cerrada, los grupos focales, focus group, como estrategia de investigación y estructuración y recolección de datos son muy pertinentes cuando se utiliza la metodología cualitativa. Claro, la historia de vida es una metodología dentro de las metodologías. ¿Por qué? Porque yo tengo enunciados dentro de la historia de vida lo que está diciendo el paciente, lo que está diciendo el recluso, lo que está diciendo el miembro de una escuela determinada, de una universidad, por ejemplo, como la Universidad Bolivariana. Investigamos la violencia en la Universidad Bolivariana a través de una profesora tesista doctoral. Y encontramos que en esas instituciones, o en esos espacios sociales, los sujetos producen enunciados, discursos, que van a ser interpretados de una manera determinada, utilizando una técnica de análisis determinada. El análisis de discurso, por ejemplo, puede ser una técnica de aproximación al estudio de esos enunciados. Franco Ferrarotti es un autor contemporáneo, sociólogo argentino, italiano, viene de la tradición marxista, pero que se ha dedicado mucho a la investigación cualitativa. Claro, la investigación del marxismo tradicional no reñía mucho con la investigación cualitativa, mucho menos con historia de vida, porque el método es, como le dije, hipotético-deductivo. Claro, el marxismo se elabora en un contexto sociohistórico y de producción de conocimiento, en el cual las ciencias naturales son los que predominan. La lógica deductiva, básicamente. Pero Ferrarotti mezcla una cosa con la otra, conocimiento idiosincrásico con el conocimiento del materialismo histórico hipotético deductivo. Entonces habla de la apuesta metodológica, en el caso de la historia de vida. Y habla de la praxis humana como praxis totalizadora, de la praxis individual como praxis totalizadora del sistema social. Molecularmente, el individuo contiene los principios fundamentales de la sociedad en general, del sistema social. No es idéntico, el sistema social en general es muy complejo y el individuo también es muy complejo, pero se encuentra en un punto ahí en el cual las líneas coinciden. Línea recta que en un momento dado coincide. No sé si eso es un exabrupto lógico decirlo, pero se encuentran, se tocan, convergen el individuo y el sistema social. Porque el individuo no es un átomo social que está aislado. La historia de vida lo demuestra. No es un átomo social. La historia de vida es un análisis, si se quiere, molecular, pues, de una estructura que es individual, idiosincrásica, que es particular y que es singular, en relación a una estructura que es general, y donde lo general, lo particular y lo singular se encuentran, coinciden. Historia de vida. Como método, la historia de vida es una interacción, un proceso de interacción. Están dos sujetos conversando, están hablando. Y lo ideal fuera que el sujeto que investiga, como dice el padre Moreno, la historia de convivir,
el sujeto que investiga, echar a su historia de vida también al sujeto que es investigado. Y así el sujeto que es investigado conozca la historia de vida del sujeto investigado. Eso es válido, lo vamos a tener dentro de poco, si es que ya no lo tenemos. Como yo digo en mi libro, los sujetos cuentan su historia, sí, pero los investigadores también cuentan su historia. Y hay una integración en un punto de intersección, que es matemático, espacial, entre lo que está diciendo el sujeto investigado y lo que está diciendo el sujeto investigado. Seguramente vamos a encontrar muchas confluencias y muchos procesos recurrentes. ¿Por qué? Porque formamos parte de la misma sociedad, de un mismo sistema social. No quiere decir que seamos idénticos. Hay procesos diferenciales, cómo se vive la sociedad, cómo se vive el proceso de socialización, cómo se vive la familia, incluso miembros dentro de la familia suelen tener experiencias que son diferentes, aunque están dentro de la misma familia. Y eso explica la diferencialidad y no el temperamento, como se decía antes, de algunos individuos dentro de una misma familia. No, él es un tipo tranquilo, ¿no? A diferencia del hermano. Ese es un loco, ese. Bueno, pero ¿qué hay en el fondo de los dos como matriz básica común? En el cual se hacen unas elecciones, se hacen unos recortes en la realidad, y este agarró por un lado y el otro por el otro. Eso es la labor que tiene que ser la historia de vida del grupo. La historia de vida del grupo y no solamente la historia de vida individual. La historia de vida como una memoria colectiva y la historia de vida vivida como proceso singular y particular. Entonces Ferrarotti habla de la técnica de escucha. Vamos a escuchar al otro. Vamos a ver qué tiene que decir. Vamos a ver la relación entre los datos versus vivido y subjetividad. Lo vivido y la subjetividad. Dice que la historia de vida es una historia que viene de abajo, que es desde abajo. No es a partir de, como dice la teoría fundamental, de tantas teorías, tantas cosas que yo voy a explicar, los procesos individuales, singulares y particulares. Porque en el proceso mismo, fenomenológicamente, de la experiencia concreta que vivió el sujeto y que está contando el sujeto, no es lo mismo como vivió la experiencia, ahora como lo relata. Hay ya una reconstrucción del dato y de la experiencia, dentro siempre de la aproximación fenomenológica y hermenéutica de la información que estamos analizando. Historia de vida del individuo al grupo primario, familia, el grupo, digamos, de pertenencia fundamental en toda sociedad, todo individuo. Y de la familia al individuo. El individuo al grupo primario, familia, y de la familia al individuo, a la comunidad. Una fase interactiva, por supuesto, un proceso interactivo, eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que uno nunca en la investigación tiene tiempo, siempre tiene que presentar un informe, siempre hay un proyecto que tiene un plazo determinado. Las investigaciones deberían de tener plazos indefinidos. Ah, sí, pero usted va a tener un proyecto indefinido y lo vamos a estar financiando permanentemente. Bueno, si se está produciendo conocimientos, sí. Lo más importante no es la planificación desde el punto de vista burocrático administrativo. Lo más importante es la producción del conocimiento, y eso lo saben muy bien las sociedades avanzadas, porque ellos son dominantes, porque dominan el conocimiento, y el modo de producción de ellos es un modo de producción cognitivo, y el capitalismo cognitivo, vamos a decir así, es símbolo de conocimiento, de información, más que de mercancías concretas y materiales. Entonces, objetividad. Propósito de la intencionalidad, la objetividad. Visión positivista y visión post-positivista. ¿Existe objetividad real en el proceso de la investigación? ¿O hay intencionalidad? ¿O hay juicios de valor? ¿O hay relación de valor? Bueno, sí hay una objetividad, pero una objetividad crítica y cualitativa que no tiene que definir. Tampoco usted puede involucrarse tanto que pierda la perspectiva del análisis, del discernimiento de la objetividad. El investigador es uno que va al grupo, que va al individuo, que va a la realidad y regresa. Y está en una fase constante de devenir constante heraclitiano. Lo que pasa es que Occidente
aceptó mejor el modelo parmenidiano del ser es único, inmutable, eterno, bueno, un concepto de Dios. En cambio, la visión heraclitiana, una visión dialéctica del devenir, fue desechada hasta que Hegel, Marx la reconstruyeron y hoy la investigación cualitativa la ha recuperado. El devenir constante del investigador con el investigado, investigado con investigador, del dato y la subjetividad, de la relación del dato con la subjetividad, de la técnica con el proceso interactivo que es la investigación. En cada investigación usted utiliza técnicas de aproximación al sujeto de la investigación, que no están dadas normativamente de una manera total y absoluta, sino que en cada investigación usted innova, modifica el proceso mismo de investigación. Cada investigación es un laboratorio perfecto en el cual se elaboran cosas, se elaboran conceptos, se elaboran técnicas, se elaboran modos de aproximación. Los antropólogos británicos llegaban a las colonias, no se metían de un solo golpe. Ellos iban por debajito, le regalaban cosas a esos nativos, interactuaban con ellos, trataban de aprender bien el idioma para interactuar lingüística y comunicativamente, hablaban con los jefes, hablaban con los chamanes, no era así. Nosotros somos antropólogos y venimos a investigar, así que prepárense. Eso también tenemos que hacerlo hoy.